reflexionamos sobre el término aprender, es una palabra que viene del latín, que significa aprender, con H, de tratar de atrapar, de tener. Y yo creo que si los que nos dedicamos a este trabajo del aprendizaje y la enseñanza, tenemos un recurso conceptual en el que aprender no es nada más lo que escucho, sino aprender significa lo que comprendo, significa un cambio. Antes sabía y después puedo saber. Antes no podía hacer algo, después puedo hacer algo. Y si eso lo llevamos al campo de la educación preescolar, primero que tengo que tener presente como docente es que estoy frente a personas. Personas que son seres humanos, que no son como mi abuela llegaba a decir, ay, no, a los niños no les platiques porque los niños no entienden, los niños no saben, los niños no pueden. Y resulta que no solamente la experiencia nos ha hecho ver que eso no es cierto, sino también los resultados de investigación. Nos dan cuenta de que los niños son seres pensantes, que son seres que desde que llegan al mundo tienen una curiosidad natural de conocer todo lo desconocido. El niño apenas camina y en México decimos, patas ¿pa' cuándo son? ¿Por qué? Porque entonces el niño empieza a recorrer todo lo cercano a él, a explorar, a tocar, a observar, manipular, construir, destruir. Y los papás de pronto nos asustamos, pero es que el niño tiene esa curiosidad, tiene esa necesidad de explorar qué es lo que está dentro, lo que no conoce, que se imagina cosas, pero que desafortunadamente nosotros como adultos, que no podemos adivinar lo que está en la mente de los niños, no reconocemos que es exactamente lo que están haciendo. Pero todas estas experiencias activas por parte del niño, del contacto directo con objetos concretos, con personas, con ideas, lo hace todo el tiempo. Y todo ese tiempo lo está utilizando de manera constructiva, lo está utilizando de manera que está aprendiendo. De manera que los niños preescolares hacen muchas preguntas, espontáneamente hacen tantas preguntas que de pronto a uno lo desesperan, pero sobre todo lo intrigan y a veces hasta nos asustan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque el niño quiere saber qué pasa, qué pasa, por qué las cosas funcionan, por qué las cosas se mueven, por qué las cosas no se mueven, qué es lo que hay adentro de las cosas, y toda esa curiosidad está ahí plasmada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los adultos frente a eso que a veces resulta intimidante? Devolverles la pregunta. A ver, vamos a verlo con calma. Dime, ¿qué es lo que quieres saber? Y entonces el niño puede explicar más exactamente qué es lo que quiere saber. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los niños le preguntan a uno, ¿cómo nacen los perritos? Y uno de pronto se queda no solamente intrigado, sino asustado. ¿Cómo le voy a explicar a este niño cómo nacen los perritos? Pero si yo le devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que quieres saber de cómo nacen los perritos? Y el niño te puede decir, sí, nacen con pelo o sin pelo. Y entonces se abre la posibilidad de tener un diálogo. Y yo creo que aquí retomaría lo que decía el doctor Gerardo en el sentido de todas estas experiencias como posibilidades, oportunidades de utilizar nuestra propia lengua. Porque el niño la está utilizando y nosotros a través de ella estamos mediando ese conocimiento, esa comprensión, ese entendimiento de lo que está pasando alrededor. Creo que
la experiencia que tenemos nosotros como maestros es de que aprendemos varias teorías que nos dicen o que tratan de describirnos cómo son los procesos de aprendizaje y cómo se pueden facilitar a través de los procesos de enseñanza. Históricamente hemos reconocido el conductismo y nos dijeron que si nosotros estimulábamos, por ejemplo, ese niño que hace preguntas, estimulábamos y dábamos un reforzador, podía ser un reforzador material o un reforzador social, esto aumentaba la probabilidad de que ese niño pudiera seguir aprendiendo. Pero resulta que la maestra tiene 40 niños en clase y esto del reforzador tiene ciertas características y ciertas condiciones que están a veces fuera del alcance de la posibilidad de estar reforzando a los niños constantemente. Bueno, esta era una manera de decir estímulo-respuesta, así es como aprendemos, ¿sí? Pasó eso de moda, subrayo la palabra moda, y entonces llegó el constructivismo, llegó la teoría de Piaget y entonces nos empezaron a explicar que era una teoría de desarrollo. No es una teoría sobre el aprendizaje, es una teoría del desarrollo. Y entonces, como teoría del desarrollo, trata de explicarnos cuáles son esos mecanismos para que se pueda desarrollar el pensamiento, el razonamiento, la lógica. Y la forma en la que escribió este autor es compleja, y entonces cuando esos recursos didácticos se le proporcionaban a los maestros, pues vieron que era difícil de acceder a ese tipo de contenidos por verlos así, muy complejos. Entonces dijeron, no, es muy complejo esa forma de entender cómo es que aprenden las personas o cómo adquieren el conocimiento de las personas. Y entonces ahora dicen, bueno, pues hay otra corriente. Y bueno, pues Carl Rogers habla de humanismo, entonces pues vamos a ver desde esa perspectiva cómo es que podemos entender el aprendizaje, cómo podemos entender esta relación de enseñanza-aprendizaje y cómo es que vamos a entender que los niños aprenden. Bueno, ¿cómo le podemos hacer? Parte de los supuestos de esta teoría es empezando a concebir a la persona como una persona humana, como una persona que es a través de las interacciones sociales con los otros que puede facilitarse ese aprendizaje. Y que si esto lo llevamos, lo extrapolamos al aula, ¿qué podemos entender nosotros como maestros? ¿Qué voy a hacer con esa parte teórica? ¿De qué manera la voy a traducir y de qué manera la voy a poder aplicar? Bueno, si yo me pongo como persona en primer lugar y en primera persona cómo es que yo he podido aprender, pues a lo mejor yo puedo recuperar que es justamente a través de la interacción con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, todos mis cuidadores, todo mi primer círculo social, familiar, pues fueron los primeros con los que yo empecé a tener una interacción y una serie de intercambios y de transacciones en el sentido de todo un aprendizaje, desde la lengua que hablo, desde todos los valores que yo tengo, desde todo lo que yo puedo conocer o reconocer dentro de mi cultura. Y luego en la escuela, estos aprendizajes escolares, tuve un maestro, tuve muchos maestros que me facilitaron a través del diálogo, a través de las clases, a través del uso de recursos como los libros, de poder iniciarme en la escritura, en la lectura, etc. Esta es, digamos, en la práctica, ver dentro de una cultura y dentro de una condición humana de cómo naturalmente podemos aprender. Y así en el aula los educadores podemos trabajar con nuestros estudiantes, no obstante sean chicos como los preescolares de 3
a 5, y subrayo, de 3 a 5. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta las diferencias individuales y las diferencias por edades. Los niños de 3 años no son los mismos que los de 4, y los de 4 tampoco son los mismos que los de 5. Los niños también tienen sus niveles de desarrollo, pero eso tendríamos que tener como un tema específico para poderlo desarrollar, y que los educadores también tuvieran un mayor conocimiento de cómo es que se puede identificar esos niveles de desarrollo en las diferentes áreas del desarrollo en las 3 edades distintas que se tienen.